Está con nosotros la doctora Carmen Fontán. Ella es constitucionalista. Yo le tengo que decir profesora. Claro, la escucho a la profe y yo, claro, ya le tengo como miedo, no miedo, pero el respeto que ella se merece. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. Ingrid Brito acá. Buenos días, un gusto de estar con ustedes. ¿Qué tal, Ingrid? Un placer, doctora. La verdad que yo recuerdo sus clases y no he conocido, la verdad, una persona que explique tan bien lo duro que es la jurisprudencia, ¿no? Porque para nosotros los periodistas es complicado, pero no le tenemos que tener miedo, como usted siempre decía. Exactamente. Los que lo hacen difícil es porque no saben. Hay que tratar de bajar un lenguaje que la gente lo pueda entender. Así es. Eso es lo importante. Doctora, esta semana el gobernador de la provincia, el jefe de Estado provincial, anunciaba algunas modificaciones en la Constitución. Nosotros los periodistas que por ahí peinamos algunas canitas, nos acordamos de la anterior modificación, el llamado a los convencionales constituyentes, todo el movimiento que eso generó, ¿no? Y cuánto de eso se podría llevar a cabo, del dicho al hecho, digo. ¿Cuánto podemos tener los tucumanos de esta modificación que anunció el gobernador? ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué es lo que indica la Constitución? Bueno, primero, normalmente cuando se habla de una reforma constitucional, uno se formula dos preguntas. Sí. La primera, si es necesaria, y la segunda, si es oportuna. Claro. Es decir, en cuanto a la primera, no nos quedan dudas de que esta Constitución requiere reformas, lo ha demostrado los distintos fallos de la Corte, que fueron declarando inconstitucional varias de esas disposiciones, llenando las lagunas constitucionales con la interpretación judicial. Es decir, que si nos preguntan si es necesario, sí. Pero a la pregunta de si es oportuno, mi respuesta es negativa. Uh-huh. Yo no creo, como decía Alberdi, toda reforma supone una crisis pública y los tucumanos estamos afrontando varias crisis, los tucumanos y la nación en su conjunto, crisis económica, social, financiera, de sanitaria, es decir, tenemos muchas crisis para sumarle una nueva crisis. Si ustedes me van a decir si una reforma constitucional va a solucionar hoy los problemas que tiene la gente de desempleo, de que no le alcanza para llegar a fin de mes, para mandar los chicos al colegio, para comprar remedios, no. Uh-huh. La Constitución no va a solucionar eso, porque eso lo tienen que hacer los operadores de la Constitución. No hay ninguna Constitución hoy que impida que quienes están detentando el poder puedan darles soluciones eficientes a la gente. Eso la gente lo tiene que saber. Sí. La Constitución es una norma de base que asegura los derechos, las garantías y que impone obligaciones a los poderes del Estado. Uh-huh. Cualquier constitución provincial lo asegura y además porque la gente tiene que saber, aun cuando no estuviera todo ese plexo de derechos en la Constitución, rigen los derechos y garantías que tiene la Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, derechos nos sobran a los tucumanos y a los argentinos en general. Lo que nos está haciendo falta son políticas de gobierno. Uh-huh. Las cosas que propone el gobernador se pueden hacer por ley sin necesidad de una reforma. Perfectamente se pueden hacer por ley. Podemos modificar el régimen electoral, lo podemos hacer por ley. Podemos poner boleta única, lo podemos hacer. Podemos poner la boleta electrónica, lo podemos hacer. Podemos transparentar el tema de los gastos y bajar el gasto fiscal, lo podemos hacer. Trate la legislatura la cuenta de inversión, que no la trata ningún año. ¿Podemos asegurar la autonomía municipal? Sí, está pendiente desde el 2006 el dictado de la ley. El reparto de impuestos entre la provincia, municipio y comuna. Estamos con leyes viejísimas. Hace muchísimos años que no se modifica el sistema de reparto. Se puede hacer por una ley. Claro. Es decir, no necesitamos hoy, porque un proceso constituyente es un proceso muy largo, Ingrid. Sí, sí. Está precedido de acuerdos políticos. Después de eso viene elaborar el proyecto que declare la necesidad de la reforma, que puede ser total o parcial. Uh-huh. Si es parcial, hay que definir los puntos y las materias, hay que lograr los 2/3 del cuerpo.
el gobernador la podría vetar, entonces el cuerpo requiere una insistencia con 3/4 partes. Claro. Después hay que publicitar por 2 meses cuáles son los temas de la reforma. Cuando esto está definido, hay que convocar elecciones de convencionales constituyentes. Cuando sean elegidos los convencionales, recién empieza ahí a funcionar la convención. Primero dicta su reglamento, después empieza a funcionar. Un proceso largo, costoso, porque si ustedes recuerdan la del 2006, supuestamente eran ad honorem los convencionales, sí, porque en su gran mayoría eran los legisladores, eran los intendentes, los delegados comunales, entonces eran ad honorem, pero había una cantidad de asesores y el gasto de funcionamiento era sufragado por todos los contribuyentes. Sí, entonces, sí. Es un tema que divide a la sociedad más que unirla. Hoy necesitamos encolumnarnos todos en un proyecto común que se puede hacer directamente por ley. La ley de acceso a la información pública y de ética pública pierde estado parlamentario todos los años porque nunca se la trata. Uh-huh. Es decir, no hace falta modificar la Constitución para incorporar esto. De tal manera que yo soy de la idea que es absolutamente inoportuna, es un costo más para todos los contribuyentes. Yo creo que nos distraen más con el tema de la reforma que con el tema de tratar y presentar proyectos de ley, discutirlos, debatirlos de cara a la sociedad y empezar a mejorar la calidad institucional de los tucumanos. Doctora, eso es lo que debemos hacer. Doctora, sí. Cuando hizo el anuncio el gobernador, a los días se le volvió a consultar de cómo va a ser la metodología y él dijo y anunció que la modificación va a ser parcial. Tal vez se refería a esto que usted decía, no llamar a convencionales constituyentes, sino empezar parte por parte a hacerlo con modificaciones de las leyes, que es lo que él mismo, sin que nadie lo apure, el 1 de marzo, cuando se va al Parlamento tucumano a darle explicaciones de las políticas que van a implementar, él dijo dos cosas. Primero, que va a reformar políticamente el tema de las elecciones o el sistema electoral en la provincia, y otro tema, el tema de la libertad, el de la... lo que usted decía de información pública, ¿no? De acceso a la información pública. O sea, digo, primero tiró la bomba del tema de la Constitución, pero después dijo, lo vamos a hacer por partes. Tal vez esté hablando de eso o usted cree que está totalmente encauzado al camino más largo, digamos, que es esto. El de... Le cuento, sí. Reformar la Constitución, sea total o parcial, siempre es por convención constituyente. Uh-huh. No hay ninguna otra manera, porque en el 2006 se había incorporado un proceso de enmiendas donde se podía modificar de a un artículo, uh-huh. Pero eso fue declarado nulo por la Corte Suprema de Tucumán, de tal manera que ya no tenemos más ese proceso de enmiendas donde se podía modificar por la legislatura un artículo de la Constitución. Bien. Entonces, hoy afrontar una reforma, sea total o parcial, implica poner en funcionamiento todo el mecanismo de la reforma y con convención constituyente. Si él quiso decir que se podrían afrontar reformas parciales acudiendo a la legislación, eso es perfectamente viable. Eso se puede hacer. Es más, nuestra Constitución tiene desde el 2006 el tema del voto electrónico. Entonces, se puede implementar la boleta electrónica, se puede modificar el sistema del acople. Es decir, hay muchas posibilidades de hacerlo por ley. El tema es que hasta la fecha, desde que usted me dice de que dijo aquel discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo, hasta ahora no se ha presentado por parte del Ejecutivo ningún proyecto legislativo en ese sentido, lo que nos hace pensar que el gobierno está pensando en una reforma constitucional más que en una reforma legislativa. Pero estamos haciendo futurismo jurídico, no sabemos qué pasa por esas cabezas. Claro. Lo que sí podemos aportar es un poco de sentido común. Doctora, recordemos que todo proceso constituyente acá no solo dividió las aguas, sino que significó después judicializar un montón de temas que quedaron por años suspendidos a tenor de que hubiera sentencias firmes. Es decir, la inseguridad jurídica que generó
procesos constituyentes que realmente no fueron consensuados, es un desgaste tan grande que la sociedad en este momento tiene otras prioridades y no pasa por las prioridades de los políticos. Doctora, ya me lo dijo recién, pero quería que repasemos cuáles serían los pasos procesales o jurídicos que se tendría que llevar a cabo si el gobernador, al regreso de este viaje que ha realizado, empieza a hacer este inicio de transformación. ¿Cuáles serían los pasos, para saber en tiempos y en costos? No está en la Constitución, pero se supone, y es algo que se ha manejado en la costumbre constitucional, es hacer una serie de acuerdos políticos donde se convoca universidades, instituciones intermedias, partidos políticos, para consensuar cuáles son los temas de una futura reforma, eso siempre. Después de eso se presentará el proyecto de declaración de necesidad de la reforma, estableciendo si es total o parcial, y si es parcial poniendo los artículos o las materias sobre las que se pretende hacer la reforma, y después de eso tiene que debatirse en la legislatura y obtenerse los 2/3 y ver que el gobernador no lo vete, y si lo veta, insistir con las 3/4 partes. Después hay que publicitar por 2 meses los temarios de la reforma y recién después convocar a la elección de convencionales constituyentes. Y recién cuando se sabe quiénes son los electos y juran, recién comienza el funcionamiento de la convención constituyente, que normalmente su plazo de vigencia, de funcionamiento, está establecido en la propia ley que declara la necesidad de la reforma. Que se reúnen como los legisladores en comisiones para analizar los temas. Exacto, el trabajo es exactamente el mismo. El cuerpo lo primero que hace es dictar su reglamento. En el reglamento establece el número de sesiones de comisiones con las que va a funcionar. Recuerden ustedes que en la anterior convención constituyente incluso se cuestionó judicialmente el tema de la integración de las comisiones, porque hubo comisiones donde no estaba representada la minoría. Sí. Entonces se dicta el reglamento, formadas las comisiones, comienza el trabajo de las comisiones, y cuando ya está se presenta al Pleno para el debate. La última, medida que se van aprobando, después hay que promulgar el texto definitivo de la reforma, ¿no? Claro, y se va aprobando como en la legislatura una sesión. Exactamente. Lo que me quedó una duda, sí, doctora, es cómo se haría la elección, así como tenemos el sistema con boletas, todo eso, ¿quiénes proponen los nombres? ¿Cómo sería la elección de los...? Le cuento, de acuerdo con la Constitución dice que el número de convencionales constituyentes va a ser igual al número de legisladores, es decir, que vamos a tener en principio 49 convencionales. Y de acuerdo con la Constitución se eligen por el mismo sistema que los legisladores, es decir, con el sistema DON. Sí. Exactamente igual que para los legisladores, y las propuestas son por parte de los partidos políticos, porque ustedes saben que por ley, no en la Constitución, sino por ley, existe el monopolio por parte de los partidos políticos de las candidaturas. Claro. De tal manera que siempre hay que pasar por los partidos políticos, y si uno no es afiliado, ver si la carta orgánica del partido admite candidaturas por extrapartidarias. O sea, tendríamos que entrar a un cuarto oscuro de nuevo con boletas de... Exacto, ¡qué locura! Todo lo mismo. Por eso le digo que yo considero que es inoportuno en este momento someter a la sociedad a este gasto enorme que significa ir a un nuevo proceso electoral. Claro. Bueno, habrá que esperar para ver cuál va a ser la definición del gobernador. Como usted decía, no se puede hacer futurismo, pero bueno, ya basándonos en la Constitución, que es la ley madre, la base de todo, uno entiende el análisis político que podemos hacer los periodistas de cómo va a surgir, ¿no?, el movimiento de cintura política que puede pasar. Exactamente. Digamos que las elecciones de convencionales siempre han sido bastante atípicas. Sí. En Tucumán siempre ha habido muchos problemas, cuestionamientos judiciales incluso, porque si ustedes recuerdan, en aquella reforma del 2006 se hacía con el sistema también en ese momento que había de primarias abiertas acá,
y se generó muchos problemas, hubo un cuestionamiento judicial por el sistema electoral que estaba en ese momento. Es decir, siempre está plagado de muchos cuestionamientos el tema, y sobre todo por también en su momento recuerdo que Duguech cuestionó el tema de las incompatibilidades, porque aquellos que habían declarado la necesidad de la reforma eran legisladores que después fueron convencionales. Claro. Entonces también hubo ese cuestionamiento que no prosperó, así que todo hubo un tema. intendentes, legisladores, todos que estuvieron, incluso fíjense que Mansur era el presidente de la convención y era el vicegobernador. Sí, recuerdo, me tocó cubrir eso. Doctora, la última y así cortita, ¿usted recuerda cuánto tiempo llevó en el 2006 en modificar, digo, en todo el proceso? Digo, ¿fueron 1 año y medio, 2 años entre todos estos pasos? Fueron unos meses. Unos meses. No fue tanto tiempo, no fueron meses, porque no se olviden que en aquel momento no teníamos 49, sino que teníamos menos legisladores, o sea que hubo menos convencionales, y solo por la oposición, creo no recordar mal, que hubo 4 opositores, o sea que fue acordado totalmente por la mayoría. La mayoría, claro. Doctora, siempre es un placer. Un trámite rápido. Claro. Yo siempre... ¿Tienen preguntas, chicos? Siempre es un placer, doctora, charlar con usted y que nos aclare estos temas tan duros, ¿no? Para entender en la política, pero que es la base fundamental, la piedra basal para lo que después va a ser el análisis político de nosotros, especialmente los comunicadores sociales, con respecto a este tema. Yo le agradezco muchísimo, le deseo que tenga un feliz día del amigo, y que pase hermoso. Gracias, doctor, un placer, muy amable. No, al contrario. Gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba la doctora Carmen Fontán. Ella